Caminando por estas calles de Medellín me he encontrado con tremendo personaje al cual admiro mucho por su tesón, por su resiliencia, por su lucha, por toda una persona extraordinaria. Le doy la bienvenida a mi lente y a mi espacio en las redes sociales a Stephanie. Bienvenido. Muy buena tarde, Peter, y muchas gracias por invitarme a tu programa, que pues para mí es de gran satisfacción tener la oportunidad de estar interactuando un poco contigo y contándote un poco sobre mi nuevo trabajo, ¿Quién soy? ¿Cómo le ha ido en Medellín? ¿Hace cuánto está en Medellín? ¿Y qué es lo que anda haciendo por esta ciudad? Vine a promocionar mi segundo documental, ¿Quién soy?, como ya lo dije. Bueno, sí, vamos por parte. Yo sé que tiene muchas ganas de hablar del documental, pero contémosle primero a la gente que nos ve quién es Stephanie, de dónde viene, de dónde es. Eso, contemos eso. Bueno, Stephanie es del departamento del Chocó, oriunda del municipio de Novita, pero adoptada en el municipio de Condoto. Es decir, noviteña de nacimiento y condoteña de adopción y de corazón, sí, pero reside en Condoto. Resido en Condoto. Ahora sí, ya con esa parte clara, hablemos ahora sí de su recorrido, de su visita a Medellín, que es un documental, que no sé qué, que quién soy. Ahora sí, ¿qué es quién soy? Ese documental que usted nos quiere hablar. Entremos en eso. Bueno, ¿Quién soy, Peterson? Es el segundo documental que tuve la oportunidad de, gracias a Dios nuestro Señor, de grabar con Ana Cristina Monroy, mi productora y amiga. ¿Quién soy? Nace de esa pregunta que nos hacemos a diario los seres humanos, porque aunque resulta muy fácil de responder, en realidad es muy compleja. Es muy difícil. Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos en realidad. ¿Quién soy? También nace de esa mirada que tenemos los seres humanos de juzgar, de rotular, de querer condenar a las personas sin preguntar primero quiénes somos nosotros mismos y cuál es la carga, cuál es la cruz que esta persona lleva a cuesta. Sí, ¿dónde se grabó este documental, ese segundo documental? ¿Quién soy? Se grabó en Condoto, en Novita, fueron los dos municipios donde se escogieron para hacer las grabaciones y Opogodó. ¿Cómo se conoce con la productora y cómo nace esa idea para hacer un documental? Con Ana Cristina tuvimos la oportunidad de conocernos en el 2004 en un encuentro de alabao en Andagoya, porque tú sabes que dentro de mis tantas ocupaciones está también el cantar alabaos. Entonces, en un festival, en un encuentro de alabao de Andagoya, fueron los estudiantes de la Universidad Nacional y en ese grupo fue Ana Cristina. Entonces, yo iba en la comitiva de Condoto. Ana Cristina me miró, una persona, un travesti, en el grupo de Condoto cantando alabao y ta. ¿Le pareció curioso? Le pareció curioso y ya empezó como que a querer charlar conmigo, a querer fotografiarme. Intercambiamos teléfonos. Ya después me llama ella y me dice: Stephanie, ¿a ti te gustaría que grabáramos un documental? Le dije yo sí, me parece magnífico. Ahí inició, en ese año iniciamos en el 2006 a grabar Este pueblo necesita un muerto, el cual tuvimos la oportunidad de estrenar en el 2007. En el 2007. El primer documental. Y fue tan buena la cosa que ya van dos. No, o sea, quizás no fue que haya sido tan buena la cosa. El problema fue que es lo que viene a suceder, que en el 2011, después de
Jesús Emilio Chure, haber luchado tanto ante la sociedad para ser aceptada, para ocupar un espacio y un reconocimiento como mujer, entró en un lapso, digamos, en una crisis emocional, entró en un devenir que quiso como que reiniciar su vida y querer volver a ser hombre. Entonces, alguien llama a Ana Cristina, porque no fue Stephanie, alguien llama a Ana Cristina y le dice, mira, que tu Stephanie ya no es Stephanie, ahora es Emilio otra vez. Ana Cristina dice, un retorno. Eso, Ana Cristina dice, ¿Emilio? ¿Cómo así? Ella hace de todo por tratar de contactarse conmigo nuevamente. Cuando logramos tener comunicación, me dice que hay que Stephanie. Digo yo, no me diga Stephanie, Emilio. Porque ahora soy Emilio. Entonces, ella quedó bloqueada. Confundida, porque dice ella, pero hijo de puchica, pero luchamos tanto por lograr que la gente te aceptara, te respetara, te diera un espacio en la sociedad como mujer, y ahora ¿cómo tú me vienes a salir con esto? Uy, sí. ¿Cómo me vienes a salir con esto? ¿Que quieres volver a ser hombre? ¿Qué te pasó? De ahí nace ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Nace de todo eso, de ese Emilio o Stephanie. Sí. Stephanie o Emilio, nació el segundo documental. Nació el segundo. ¿Quién soy? Sí, porque si tú miras en este pueblo necesita un muerto, muere Jesús Emilio y revive Stephanie Martínez. Y ya después, ahora toca matar a Jesús, matar a Stephanie y volver a Jesús Emilio, y ahora, y viceversa. Pero si tú miras, ahora volvió Stephanie. Y ahora en la actualidad estamos con Stephanie, pero podemos asegurar de que eso no va a volver a pasar. No, ya no va a volver a pasar, porque si algo, yo creo que en la vida todo tiene una razón de ser. En estos momentos, quizás, cuando yo tomé esa decisión, lo hice porque tenía muchas inseguridades en la vida, estaba más inmadura y se deja uno llevar por más complejo. En estos momentos, gracias a Dios nuestro Señor, ¿quién soy? Me ayudó a redescubrirme, a reiniciarme, a entender que en sí yo cambie de aspecto físico, sigo siendo la misma persona, que es esta que ven aquí, que es un homosexual. Exacto, bueno, dicho en esas palabras y muy clarito, ¿no? Un homosexual. ¿Cómo ha sido la aceptación en Medellín? ¿Cómo les ha ido con este proyecto? Mira que tuvimos la primera presentación el 31 de agosto. Sí, en el Teatro Colombo. Fue un éxito. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara Juan Mosquera como moderador. Después que terminamos la función, todo fue un éxito. La gente se levantó, hizo sus preguntas, todo el mundo como que motivado, y la gente mostró que les gustó la historia. Sí. Mostró que les gustó la historia, como también les gustó la naturalidad, como se hizo todo ese trabajo. Muy espontáneo todo. Que fue un trabajo muy espontáneo, muy natural. Mirar a mi mamá desde su humildad, en la forma como habla, y todo, todo la gente le gustó. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. ¿Y después de esto qué viene? ¿Otras ciudades? ¿Hay planes? ¿Qué? Los planes en estos momentos son, después de Medellín, continuar con Bogotá, luego Cali, y ya por último, si el Señor nos los permite y nos da la oportunidad, coger el Chocó.
hacer un recorrido. Sí, hacer un recorrido, iniciar con Quibdó y hacer la presentación en Condoto, porque creo que también igual la gente se lo merece, y ya después de todos estos recorridos, ahora sí se sube a una plataforma. Stephanie, volviendo ahora sí al tema personal, al tema de Stephanie, y el tema de la comunidad LGBTI, ¿cómo ha sido el trato? Si lo podemos comparar entre el Chocó y el municipio de Medellín en este caso. Mira que, o sea, una diferencia grandísima, porque acá pasó desapercibida. Pasó totalmente desapercibida. O sea, me toman, cuando lo curioso es que cuando cojo un Uber o un taxi, o sea, mire, señora, o sea, me ven como una señora, o sea, ni se fijan que soy un homosexual. Sí. Entonces digo yo, y procuro como que no hablar mucho para no romper esa curiosidad. Esa curiosidad y esa imagen que se toman de que me tratan como una señora. Entonces, o sea, para no romper la primera impresión física. Eso, sí. Entonces, como que me limito a casi no hablar, porque yo sé que si hablo, pues ya se van a dar de cuenta que no soy una señora, sino que soy un señora. Pero eso es bueno o es malo comparándolo con el municipio de Condoto en el Chocó. ¿Es bueno o es malo? No, es muy bueno, porque mira que en ocasiones uno sentir tantas miradas, sentir tanta presión sobre uno, hay un momento que te hace como que querer como que tambalear, ¿no? Pero como decía Juan Mosquera, tú tienes esas bien puestas. Y sí, y ya en estos momentos yo estoy tratando de liderar la comunidad LGBTI en el municipio de Condoto. No ha sido fácil, porque la verdad es que la gente no se quiere autorreconocer. Sí. Stephanie, la vida de un homosexual en Condoto y en Medellín, ¿dónde es más difícil? En Condoto. ¿Por qué? En Condoto por el tema de que las miradas todas apuntan sobre ti. Uh-huh. Porque estamos en un espacio pequeño, donde todos nos conocemos, donde digamos, si tú quieres entablar una relación con alguien, esa pareja se va a ver muy limitada quizás a la hora hasta de llegar a tu casa, porque que los vecinos que lo vean. En cambio, en una ciudad como Medellín, o sea, ya todo es más abierto, ya nadie se fija en nadie, o sea, acá pasa totalmente desapercibido. A propósito del tema de pareja, esta pregunta: ¿es difícil o es fácil tener una relación estable para alguien como Stephanie? La verdad, La verdad sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, aunque me duele y me cueste decirlo, desgraciadamente a las personas como yo solo nos buscan por interés, por conveniencia. Solo, como se dice, nos utilizan. ¿Anhela o desea, Stephanie, en un futuro muy corto, tener una pareja estable que pueda vivir con tantas complicaciones? Eso es lo que le pido al Señor todos los días. Mira que en una época de mi vida, cuando yo vivía de una manera más inmadura, más irresponsable, no era tanto mi anhelo, porque igual yo, siempre decía, si no quiere Juan, quiere Pedro, si no quiere Pedro, quiere Santiago, si no quiere Santiago, quiere Esteban, pero de que se consigue con quién. Pero ya al pasar el tiempo, al pasar los años, al llegar la edad, al llegar esa madurez que va llegando, ese crecimiento espiritual, ya uno anhela como que tener a una sola persona, ya uno anhela como que tener esa oportunidad de amar
en realidad y de ser amada en realidad, sin límite, sin complicaciones, sin tener que estarse escondiendo ante nada y ante nadie. Sí, bueno, ahí queda claro el tema sentimental, pero le hago esta otra pregunta. Ahora que está acá en Medellín, no sé si de pronto piropos o pretendientes por ahí, ¿ha aparecido alguno por ahí? Mira que la verdad que tengo una ventaja o una desventaja, que la curiosidad acá, ¿no? la despierto en hombres maduros. Con los más veteranos. Con los más veteranos, o sea, y se quedan mirándome. Pero, o sea, tiran piropos y dicen cositas. Pero digo yo, puchica, pero si fuera del talante de los que a mí me gusta, pues, pero es que ya está muy grande para mí. O sea que han habido pretendientes y piropos, pero no es un prototipo. No son mi tipo, ya están muy grandes para mí. Yo los necesito más pequeños. Que me llenen de más energía, de más vitalidad. Ay, hombre. Stephanie, en Colombia, en este tema de LGBTI, se ha venido trabajando para ir como mejorando el tema de la tolerancia, el tema del maltrato, la violencia hacia las personas que hacen parte de esta comunidad, ¿no? Pero todavía hay que trabajarle un poquito más, considero yo. ¿Qué idea o pensamiento tiene Stephanie sobre esta lucha que ha tenido la comunidad LGBTI en Colombia en los últimos años? ¿Dónde cree que se debe trabajar más para mejorar este tema en las calles, en los diferentes espacios públicos y privados en nuestro país? Mira que yo hago parte de la mesa departamental como ante la mesa nacional por enfoque diferencial LGBTI de víctima. Siempre tenemos, mira que la lucha venimos desde el mismo Ministerio del Interior. El mismo Ministerio del Interior supuestamente nos da unos derechos, nos abre unos espacios, pero también nos los limitan. Entonces, conseguir sensibilizar, educar a la gente sobre este tema no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, es una tarea difícil, y yo creo que por más lucha que nosotros hagamos, creo que no lo vamos a lograr en su totalidad, porque si tú miras, está lo religioso, hay muchos factores que influyen, entonces yo creo que a la final lo importante es aprender a reconocerse y aceptarse uno mismo. Estar tranquilo con uno mismo. Estar tranquilo con uno mismo, aceptarme yo, y que ojalá pues consiguiera mi pareja que me aceptara, porque ¿qué más logro para mí que ese? Exacto. Stephanie, ¿qué decirle a las personas, sean LGBTI o no, sobre este tema? Tolerancia, respeto, porque yo creo que vivimos en un mundo donde Dios nos hizo con diversidad en todo, todos tenemos formas de pensar diferentes, formas de actuar diferentes, y es que yo, mira, en el caso tuyo, o sea, tú eres un hombre, yo no puedo juzgarte a ti porque tú eres un hombre heterosexual y piensas diferente a mí. O sea, correcto. No puedo juzgarte ni condenarte, porque es que somos seres humanos totalmente diferentes. O sea, yo siempre he dicho, hay cosas que no se trata de que yo las acepte, porque si yo no puedo convivir contigo, no puedo convivir contigo, pero al menos te respeto y digamos, partimos todos en una línea de respeto, una distancia, donde tú no tocas conmigo, yo no toco contigo. Y a los compañeros homosexuales les digo, a veces la sociedad nos censura
nos autorrotula también por nuestros comportamientos, porque a veces pretendemos llamar de más la atención, pretendemos como que ser muy violentos, muy agresivos, muy cosas. Entonces también mejoremos esa parte. Y no nos olvidemos que todos somos hijos de un mismo Dios. Muy bien, Stephanie. Agradecerte, hombre, por este rato, estas palabras, esta entrevista. No, gracias a ti, mi Peter, por darme este espacio, esta oportunidad de prestarme este lente Y otra cosa que se me olvidaba, este logro de este documental no es solo el logro de Stephanie y de Ana Cristina, es el logro de toda una comunidad que se ha visto siempre vulnerada, pisoteada y estigmatizada. Porque con la vida de Stephanie se muestra la realidad de muchos homosexuales en Colombia y en el mundo entero, de que tenemos que, contra todo lo que nos toca luchar para salir adelante, de que no es fácil, porque algo que yo siempre digo, la lucha de un homosexual, la primera lucha inicia contra uno mismo. O sea, uno dice, porque llega unos momentos que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me mandaste así? Llega momentos que uno mismo se cuestiona a Dios, ¿por qué me mandaste así? Y aprender uno a convivir con todo eso no es fácil, pero toca sacar berraquera. Y por eso digo, esta historia de Stephanie es la historia de muchos homosexuales más. Muchas gracias, Stephanie. Dejamos hasta acá, mi gente. Muchas gracias por ver este video. A ustedes, muchas gracias también por compartir. Son las historias que nos conseguimos en diferentes partes, ahora en el caso de la ciudad de Medellín. A ustedes muchas gracias por verme. Chao, chao.